Estaba leyendo hace poco acerca del conflicto entre los franceses y los ingleses a principios de 1700. Un capitán inglés estaba con su embarcación en la costa de Francia esperando que lo llamaran a la batalla. Pero no quería perder tiempo, así que ordenó a sus hombres que practicaran tiro al blanco con sus cañones en un castillo cercano. Como todo castillo francés, alrededor de la cúspide estaba adornado con figuras de yeso. En este caso, las figuras eran de unos santos. La tripulación empezó a practicar con estos santos, gastando horas afinando su puntería. Interesantemente, cuando los llamaron a la guerra, no tuvieron tiempo para reabastecer el barco, y la tripulación finalmente perdió su batalla en el mar, no por haber sido superados en número o estrategia, sino porque se les terminaron las municiones. Ellos gastaron demasiado tiempo disparando a los santos. Creo que uno de los problemas comunes cuando enfrentamos al enemigo de verdad, en la batalla de verdad, no es que tenemos una desventaja en números o estrategia, sino que gastamos demasiado tiempo y demasiada munición disparando a los santos. Este es el problema de creyentes que se llevan mal con otros creyentes. Y este no es un problema nuevo. En el Nuevo Testamento leemos que en la iglesia de Corinto había un creyente que estaba demandando a otro creyente en la corte. Leemos también que Pablo estaba rogándole a los miembros de la iglesia en Éfeso que buscaran unidad. La iglesia en Galacia había desarrollado una reputación de tener intensas peleas internas, lo que estaba afectando, entre otras cosas, su efectividad en la verdadera batalla. En la iglesia en Filipos habían dos mujeres en tal desacuerdo una con la otra que estaban dividiendo a toda la iglesia. Pablo aún menciona los nombres de estas mujeres en su carta mientras les ruega que se lleven bien. La división sigue siendo un problema en la iglesia al día de hoy y tristemente es uno de los problemas más comunes que existen. Es algo con lo que vamos a lidiar constantemente, ya sea como parte del problema o como parte del blanco. Hoy continuamos nuestro estudio de la vida de Gedeón en Jueces capítulos 7 y 8. Antes de haber estudiado el libro de Jueces en mayor profundidad, pensaba que el problema más grande de Gedeón eran los madianitas. Ellos eran obviamente el enemigo de verdad. Ellos eran los que estaban causando el mayor problema. Sin embargo, mientras estudiaba el tema, me di cuenta que los momentos más difíciles en la vida de Gedeón ocurrieron cuando él tuvo que encarar a su propio pueblo. La última parte de Jueces 7 nos relata la expedición para terminar con los madianitas que habían huido. Recordará que en nuestro último estudio hablamos de cómo el ejército de Gedeón había permanecido en un monte al lado del campamento madianita y habían agitado sus antorchas, gritado un poco y tocado sus trompetas. De esa forma Dios les dio la victoria sobre sus enemigos. 120,000 murieron en medio de la confusión que Dios había creado, mientras que Gedeón y sus 300 soldados solo miraban, sin levantar una espada ni una sola vez. Sin embargo, 15,000 madianitas escaparon montados en camellos. Así que Gedeón trata de alcanzarlos y terminar el trabajo. Leamos Jueces 7:24 para ver qué es lo que Gedeón hace en esta instancia. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro con los madianitas, y tomad los vados de Bet-bara y del Jordán antes de que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet-bara y del Jordán. Gedeón le pide a los hombres de Efraín que lo ayuden a cortarle el paso a los madianitas. Continuemos en el relato en el versículo 25. Y tomaron a 2 príncipes de los madianitas,
Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Esto suena bastante macabro, pero era la forma típica en esos días de demostrar o probar que habían vencido a su enemigo. Ahora la tribu de Efraín trae la prueba de su victoria a Gedeón. Uno esperaría ahora que todos se abrazaran y se felicitaran y gritaran ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y fueran a celebrar juntos la victoria. Sin embargo, Jueces 8:1 nos cuenta qué es lo que pasó después. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. Recapitulemos por un momento para tratar de entender qué es lo que está pasando. Creo que este problema con Efraín no es algo sorpresivo, sino que ha venido desarrollándose por varios años. En este punto de su historia, la tribu de Efraín era la tribu más prominente de todas. Ellos se jactaban de haber producido hombres importantes como Josué. Efraín era el hijo de José, y ellos estaban muy orgullosos de esa herencia. Ellos también se jactaban de tener el tabernáculo de Silo y Betel en su territorio. En este momento, Efraín es la tribu más grande y prominente de todas, acostumbrada a ser el centro de atención del resto de la nación. Evidentemente, su orgullo había crecido debido a todo esto. Las palabras claves para entender la forma en que los líderes de Efraín trataron a Gedeón son las palabras reconvenir, que podría traducirse como un conflicto público y severo, y la palabra fuertemente, que significa violentamente. Ellos literalmente fueron y confrontaron a Gedeón diciéndole, «¡Hey! ¿Por qué nos dejaste fuera de esto? ¿Cómo te atreves a ir a la batalla sin haber hablado con nosotros primero?» Ahora, la forma en que Gedeón maneja sus críticas es increíble. Permítame mostrarle cómo es que Gedeón manejó sabiamente esta situación. La primera manera en que Gedeón manejó la situación con sus críticos fue con tacto. Tacto es la habilidad de tomar en consideración los sentimientos de otra persona y responder adecuadamente. Estaba leyendo recientemente un libro de Chuck Swindoll en el cual contaba una historia acerca de un hombre que le faltaba tacto. Resulta que la esposa de este hombre iba a irse a un tour por Europa. El mismo día en que se fue, mientras volaba a Nueva York, su gato murió. Ella lo llamó desde el aeropuerto y le dijo, «Hola, cariño, ¿cómo va todo?» Él simplemente dijo, «Tu gato murió». Conmocionada le dijo entre lágrimas, «Deberías haber tenido más tacto para decírmelo». Él le preguntó, «Bueno, ¿qué debería haber dicho entonces?» «Deberías habérmelo dicho de a poco. Por ejemplo, cuando te llamé desde Nueva York, me podrías haber dicho, querida, el gato está sobre el techo. Luego, cuando te hubiera llamado desde París, otro día, podrías haberme dicho, querida, el gato se cayó del techo. Luego, al otro día, cuando te llamara desde Roma, me podrías haber dicho, querida, el gato está en el hospital y no se ve bien. Finalmente, un par de días más tarde, podrías haberme dicho, lo siento, querida, pero el gato murió. Él pensó por un momento y dijo, es cierto, perdón, la próxima vez voy a tener más tacto. Hicieron las paces y siguieron hablando de otras cosas, y después de conversar un rato, ella preguntó, «Oh, ¿y cómo está mi mamá?» Después de una larga pausa, el marido le respondió, «Bueno, ahora está sobre el techo». Esta es una clásica ilustración de lo que no es tener tacto. Tacto es la habilidad de entender la forma en que alguien se siente y responder adecuadamente. Alguien escribió una vez,
Tacto es hacer que una persona se sienta en casa, aun cuando realmente desearía que esa persona lo estuviera. Sea lo correcto o no, Gedeón tiene todo el derecho de poner a los efraimitas en su lugar. Él quizás pudo haberles dicho, a ver, ¿quién es el escogido de Dios acá? ¿Fue Dios mismo a llamarlos a ustedes? No. ¿Y ahora vienen a quejarse conmigo? Por favor, muchachos, ubíquense. Además, yo no planeé ir con 300 hombres a la batalla. Si fuera por mí, habría tenido a toda la nación peleando. Pero Dios quiso hacerlo de otra manera. En vez de hablar de esa manera, mire la increíble respuesta que Gedeón da, según Jueces 8:2, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿Está Gedeón simplemente halagando a los efraimitas? No, él está tratándolos con tacto. Él está poniéndose en su lugar y viendo la situación desde su perspectiva. Desde su perspectiva, Gedeón no había hecho nada. Él ni siquiera había levantado una espada. Él no había peleado mano a mano. Todo lo que él había hecho era gritar y agitar una antorcha. Ellos eran los que habían peleado mano a mano y ellos eran los que habían capturado a Oreb y Zeeb. Así que Gedeón, viéndolo desde su punto de vista, responde con mucho tacto. La segunda manera en que Gedeón maneja la situación con sus críticos es con humildad. Mire Jueces 8:3. Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Él humildemente reconoce el esfuerzo y la participación de la tribu de Efraín, lo cual es muy difícil de hacer. Gedeón acaba de hacer una enorme hazaña y aún así considera a sus críticos como mejores que él mismo. A todo esto, en el Nuevo Testamento, encontramos que Dios nos manda a hacer lo mismo. Filipenses 2:3 nos dice que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Gedeón entiende que en este momento, falta de armonía en Israel puede dividir las tribus. Él reconoce el hecho de que la armonía colectiva es mucho más importante que recibir respeto y aplauso. Lo único que Gedeón corrige de la tribu de Efraín se encuentra en la tercera manera en que manejó la situación. Esta es enfoque. Mire Jueces 8:1 nuevamente. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? En Jueces 8:3, Gedeón les dice, Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. Sutilmente, Gedeón está recordándoles que ellos no capturaron a Oreb y Zeeb, y que tampoco él lo hizo, sino que Dios es quien hizo su obra a través de ambos de distintas maneras. Ahora en este texto encontramos una ilustración para todos aquellos que critican. Cuando ponemos la queja a un lado, vamos a descubrir qué es lo que realmente había en el corazón de los efraimitas y los nuestros cuando nos dedicamos a criticar. Primero, sus quejas revelan que ellos estaban más interesados en su propia participación que en los planes de Dios. Ellos estaban enojados porque no pudieron incluir ese logro para luego lucirlo enfrente de todos. Esto revela que su prioridad no era cumplir el plan de Dios, sino mejorar su reputación. Segundo, sus quejas muestran, obviamente, que ellos estaban más preocupados de recibir gloria que en dar gloria a Dios. Cuando llegamos a esta parte de la historia, esperaría que ellos cruzaran el Jordán con los dos reyes derrotados, le dieran una palmada en la espalda a Gedeón y dijeran, «¡Gloria a Dios! ¡Vencimos! Compartamos las historias de lo que Dios ha hecho últimamente». Sin embargo, ellos están más interesados en recibir gloria que en darla,
Y de hecho, ellos están actuando como niños malcriados que no le están dando el juguete que quieren. Estaba en el supermercado unos días atrás y cuando llegué a la caja, atrás mío había una madre con un hijo que estaba haciendo un berrinche enorme. Seguramente ha visto la misma escena varias veces. Pero ¿sabe qué es peor a que un niño haga un berrinche en el supermercado? Que un adulto haga un berrinche porque no tiene lo que quiere a su manera, especialmente en la iglesia. Ahora el adulto no va a zapatear, llorar y gritar, pero sí puede que empiece a manipular, criticar y a abusar de su poder. Lo que está diciendo es en efecto, quiero tener más importancia e influencia aquí. ¿Por qué me dejaron afuera? Los hombres de Efraín se sienten ofendidos y dicen, ¿cómo te atreves a dejarnos a un lado? Vaya inmadurez. Ellos tenían que tener el puesto privilegiado o si no, iban a patalear y hacer problemas. El segundo problema que Gedeón tuvo que tratar con su propia gente es muy similar al primer problema, que era crítica. El segundo problema era la desunión. Notemos la forma en que Gedeón trata con ese problema. Mire Jueces 8:4 y note la última frase. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Continuamos en Jueces 8:5-6, y dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Continuemos en Jueces 8:7. Y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Gedeón, como juez de Israel que es, les dice, ustedes van a recibir disciplina. Continuemos con los siguientes versículos 8 y 9. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel les respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Estas tribus obviamente tenían miedo. Sucot y Peniel eran tribus occidentales que estaban al otro lado del río Jordán. Ellos probablemente disfrutaban de bienestar económico, ya que negociaban con los madianitas cada vez que pasaban por su territorio para su saqueo anual de las tierras cananeas. Si Gedeón llegaba a perder y los madianitas descubrían que estas tribus estaban ayudando a Gedeón, ¿quiénes cree que serían los primeros en ser atacados por los madianitas? Estas dos tribus. Ellos tenían una decisión que tomar y ellos se escogieron mal, porque básicamente dijeron, preferimos tener a Dios como enemigo, preferimos tener al pueblo de Israel en nuestra contra que a los enemigos de Dios, los madianitas. Y es que el miedo nos hace hacer cosas extrañas, ¿no es así? Así que vemos que estas dos tribus luchan con el miedo a la inseguridad, mientras que la tribu de Efraín lucha con su orgullo. Ahora, ¿cómo trata Gedeón con el miedo y la desunión en esta instancia? En primer lugar, Gedeón no permite que la desunión lo distraiga. Mire Jueces 8:10, y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al norte de Nova y de Jogbea, atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. En otras palabras, los madianitas que habían huido en camellos probablemente pensaron, Gedeón no puede llegar tan lejos. Él no nos puede alcanzar aquí, así que estamos seguros.
En ese momento es que Gedeón llega y ataca. Él no permite que la situación lo distraiga de su misión. Él no permite que los cuestionamientos y la inseguridad en las promesas y el poder de Dios de las otras personas detengan su propio caminar con Dios. En segundo lugar, Gedeón no permite que el espíritu de desunión se arraigue dentro de la nación. Mire Jueces 8:15, y entrando a los hombres de Sucot dijo, «He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheristeis, injuriasteis, diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados?» En otras palabras, ustedes se burlaron de mí. Ustedes me dijeron que no podía hacerlo. Continuemos en el siguiente versículo. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Es interesante que Gedeón derribó esa torre, ya que esa torre era su lugar de refugio, era su seguridad, era a donde ellos corrían cuando el enemigo atacaba. Gedeón dice, ustedes han estado dependiendo en esta torre por demasiado tiempo. Vamos a quitarla y empiecen a depender en Dios. Gedeón, como el juez de Dios, disciplina a esta tribu. Él toma las vidas de los ancianos de la ciudad, ya que se habían vuelto parte del enemigo. Ellos no quisieron seguir a Dios, y Dios, a través de Gedeón, dice, la desunión no puede ser tolerada en la tierra de Canaán. De la misma forma, la desunión tampoco puede ser tolerada en la iglesia. Y aunque sé que no podemos sacar muchas aplicaciones directas a partir de este pasaje, permítame mostrarle algunas advertencias que sacamos a partir de este texto, en particular para aquellos cuyo miedo o falta de fe afecta a la iglesia. Aunque veo enormes diferencias entre Israel y la iglesia, hay algunas verdades que pueden ser aplicadas en el día de hoy. Permítame darle un par de ellas. La primera verdad es que Dios nunca quiso que su pueblo funcionara desunido. Romanos 16:17 dice, «Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos». Esto literalmente significa evitar esas personas. Una iglesia desunida es una iglesia discapacitada. Nuestra unidad viene de nuestra alianza a la Biblia y a nuestro Señor quien la escribió. Ahora a Satanás no le importa cuál problema nos divide, él solo quiere que nos dividamos. La segunda verdad es que Dios nunca permite que su pueblo actúe efectivamente cuando está dividido. Apocalipsis capítulo 2 cuenta acerca de una iglesia dividida en su objetivo. Ellos habían perdido su primer amor, su prioridad en honrar y glorificar a Dios y alcanzar a su mundo con su palabra. Ellos habían olvidado esto y aunque aparentemente seguían funcionando como iglesia, ellos habían dejado de ministrar efectivamente. Las palabras de Jesucristo son poderosas. Él les dice a esta iglesia, arrepiéntanse, o vendré y quitaré su candelabro de su lugar. Apocalipsis 2:2-5. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está diciéndole a esta iglesia, ustedes pueden seguir funcionando, pero voy a quitar su potencial de efectividad. Voy a quitar su testimonio, voy a quitar su luz y mi bendición sobre su iglesia, a menos que vuelvan a unirse en honrarme a mí. Me encanta Hechos 17:6, donde se nos dice lo que las autoridades en Tesalónica estaban diciendo acerca de la iglesia. Ellos estaban diciendo, estas personas han trastornado al mundo entero. Ellos estaban unidos, impactando al mundo, siendo efectivos en su testimonio de tal manera que habían logrado trastornar la sociedad para Cristo.
Ahora es importante notar a quién debemos trastornar. No a nuestros hermanos en Cristo. Al mundo es a quien debemos trastornar. Debemos trastornarlo por la causa de Cristo. Una entrega de la revista National Geographic tenía la fotografía de los restos fosilizados de 2 tigres dientes de sable, animales extintos ya por largo tiempo, y evidentemente estos tigres habían estado peleando entre ellos cuando quedaron fosilizados. Permítame citar lo que decía el artículo. Uno de los tigres había clavado uno de sus colmillos en la pata del otro, lo que los había dejado atascados. La causa de la muerte de estos 2 tigres es clara. En otras palabras, estos tigres no fueron capaces de desenredarse de su conflicto y los 2 murieron. Permítame leer las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 5:15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Examinemos nuestros corazones el día de hoy y pensemos también acerca de nuestra realidad en la iglesia. ¿Estamos buscando la gloria de Dios o nuestra gloria? ¿Estamos siguiendo los propósitos de Dios o nuestros propósitos? ¿Estamos siguiendo la dirección de Dios o nuestros deseos? Usted y yo hemos sido dados una tremenda responsabilidad y un enorme privilegio: glorificarle a Él individual y colectivamente. Y por su gracia vamos a poder hacerlo si seguimos su plan, su propósito, su honor y su causa.